Estoy aquí ante tus pies. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por esta preciosa mañana, Señor, que nos das, porque, Señor, cada mañana despertamos en tu universo, Señor, y te agradecemos, Padre, por todas tus maravillas, y sobre todo, Padre, por la salvación, por tu Hijo Jesús, tu Espíritu, Señor, tu palabra, tus promesas, tu reino, Señor. Agradecidos estamos, Padre, porque nos llamaste, Señor, de las tinieblas a la luz admirable, al reino de tu Hijo amado. Y te damos gracias y estamos aquí, Señor, porque te amamos, porque queremos, Señor, exaltar tu nombre. Queremos, Padre Celestial, hacer tu voluntad, Señor, por el amor que tú nos tienes, Señor. Te agradecemos porque ha nacido, Señor, un amor en nosotros hacia ti, y esto es, Señor, porque tú nos amaste primero. Por eso te pedimos que nos ayudes para que podamos abrir tu palabra y podamos meditar en ella, podamos meditar en tu gracia, Señor, y en todas las cosas que tú tienes planeadas, Señor, para tus hijos. Es en el nombre de Jesús que te damos gracias y te lo pedimos. Amén. Muy bien, si ustedes recordarán, hemos estado hablando sobre la gracia de Dios. En el primer mensaje que compartí con ustedes hablamos de tres cosas. Primero, hablamos de que la gracia no nos libra de pecar, pero sí nos libra de los sentimientos de culpabilidad. Hablamos que la gracia de Dios no nos hace perfectos, pero sí nos hace justos delante de Dios y nos da dirección. Y también hablamos en aquel mensaje que la gracia de Dios fomenta una lealtad de nosotros hacia el Señor. Después compartí con ustedes un segundo tema en continuidad, donde hablamos sobre la gracia y la culpa. Si ustedes recuerdan, presentamos este cuadro que está aquí, los dos extremos que nos alejan de la gracia de Dios. Si nosotros podemos representar la gracia de Dios en el sacrificio de Jesús en la cruz, donde se encuentra la gracia, Satanás va a procurar alejarnos de la gracia, ya sea hacia un extremo o hacia el otro. La semana pasada hablamos de este extremo que está acá, de los cristianos que van endureciéndose y ya no sienten culpa por el pecado. Dijimos, este grupo le llamamos cristianos sociópatas espirituales. Ya no hay culpa y vivir así, un cristianismo así, es no conocer a Dios. Es lo que hablamos la semana pasada. Por otro lado, esta mañana quiero hablarte ahora de este grupo que está acá, de este otro extremo al cual Satanás también quiere ahorillar a los hijos de Dios, que son, le llamaremos a este grupo cristianos lisiados espirituales. Si tú te identificas con uno de estos dos grupos, si tú por un lado sientes que estás como por acá o estás como por acá, déjame decirte que el propósito de este mensaje es que vuelvas a la gracia de Dios, a ese cristiano que sí reconoce la culpa, pero que la culpa lo lleva a la gracia del Señor. Así que, gracias a Dios, y que creemos con todo nuestro corazón lo que Cristo estaba consumando en la cruz en beneficio de nosotros. A veces no valoramos realmente lo que estaba sucediendo en la cruz. Cuando realmente comprendemos esa gracia nos libera de vivir con sentimientos de culpabilidad, pero también nos libera de vivir con abusando de la gracia, el otro extremo. Así que en este extremo están los cristianos que no pueden creer que la gracia es para ellos. Están en consecuencia debilitados por los sentimientos de culpabilidad. Satanás, como les comentaba, va a buscar maneras de mantenerte hacia un lado o hacia el otro para que estés lo más alejado posible de la gracia de Dios. Pero el propósito de este mensaje es ese, es entender que la gracia de Dios nos puede liberar de los sentimientos de culpa que pueden estarte debilitando, que pueden estarte hundiéndote en los sentimientos de culpabilidad. Así que vamos a hablar el día de hoy de este grupo, los lisiados espirituales. Sí, los lisiados espirituales. Lisiado es cuando alguien sufre una lesión permanente en alguna de sus extremidades que le impide caminar correctamente. No puede caminar
correctamente. Espiritualmente hablando es no poder caminar correctamente en la gracia de Dios debido a los sentimientos de culpabilidad. Estos cristianos discapacitados espirituales tienen poco o ningún sentido de salvación. Se entregaron a Cristo, intentan obedecerle, pero caminan en un constante temor de haber enojado a Dios, o de algún modo se sienten que cayeron de la gracia sin darse cuenta. Estos cristianos, para encontrar alivio a esos sentimientos de culpabilidad, muchas veces tratan de compensarlo con arduo trabajo de buenas obras, el hacer bien a los demás. Entre más ocupado esté haciendo el bien, mejor me siento en mi relación con Dios. Ahora, hacer buenas obras es excelente, para eso fuimos llamados, hechos en Cristo Jesús para buenas obras, siempre y cuando que tus buenas obras sean fruto de tu amor por Dios y no fruto de un miedo a ser condenado por Dios si no haces buenas obras. Esto es lo que piensa este grupo. Si no hago buenas obras, el Señor se va a enojar conmigo, el Señor me va a condenar, el Señor va a estar con un látigo esperándome. Ese es el sentimiento extremo de este lado. En este grupo se encuentran los cristianos que están pues encadenados todavía a los sentimientos de culpabilidad, no han entendido lo que es la gracia del Señor. La Biblia le llama a este grupo los débiles en la fe. Si ustedes recuerdan, allá los mencionan en Romanos capítulo 14, los débiles en la fe. ¿Quiénes eran los débiles en la fe? Pues son aquellos que vivían con temor de ofender a Dios, en aquel caso si comían carne. No vaya a ser que vayamos a ofender a Dios, no vaya a ser que despertemos su ira. Por tomar un ejemplo, en este grupo, si las reuniones de la iglesia empiezan a las 10 y llego a las 10 con 1 minuto, llego tarde al servicio de la iglesia con 1 minuto, piensan que Dios va a estar con un látigo a la puerta, a ver a qué horas, o con el reloj, a ver a qué horas están llegando. Ese es el sentimiento de culpabilidad. Por otro lado, el otro extremo, erróneamente piensa, no importa, al cabo que Dios está en todas partes, y no hay esa disciplina. A la hora que llegues más, si voy, y si no voy, pues lo veo ahí por la televisión. Y pueden llegar a este extremo a abusar de la gracia. Si Satanás no logra engañarte para que te vuelvas sociópata espiritual, acá de este lado, entonces va a buscar la manera de convertirte en un lisiado espiritual y hacerte culpable de tu pecado ante Dios y que no te acerques a la gracia. A menos que venzas el engaño de las maquinaciones de nuestro adversario el diablo, las fuerzas de él podrían tener éxito en lisiarte por medio de uno de sus ataques y mantenerte alejado de la gracia de Dios, porque solo en la gracia de Dios se puede encontrar consuelo, salvación, libertad, esperanza. Por ello quiero compartir contigo 4 maneras en que Satanás quiere hundir a los cristianos para que vivan encadenados en los sentimientos de culpa. 4 ataques de Satanás que quieren mantenerte alejado de la gracia de Dios hacia ese extremo de aquel lado. Primero, Satanás, las tácticas del enemigo va a ser que te hará recordar tu pasado constantemente. También él va a buscar atacarte por medio de otros cristianos. También Satanás buscará confundirte con consejeros que pueden guiarte fuera de la voluntad de Dios. Y Satanás buscará que reinterpretes las buenas nuevas de Dios o que la palabra de Dios se amolde a lo que tú necesitas. Así que quiero hablarte de estas 4 cosas que Satanás, o tácticas de Satanás, para mantenerte hacia aquel lado. Ya se me volteó hasta acá de este lado. Sí, así que empecemos con el primero. Lo primero que Satanás hace para mantenerte encadenado a los sentimientos de culpabilidad es que va a buscar recordarte quién eras, recordarte qué hacías, recordarte la vida que llevabas. Mira, Apocalipsis 12:10 dice Juan: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo.
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador, el enemigo de nuestras almas, nuestro adversario, el diablo, es el acusador de nuestros hermanos. Se la pasa acusando y acusando y recordándote lo que hiciste en el pasado. El acusador de día y de noche busca la manera de hacerte sentir que eres tan malo, que no vales, que no sirves para nada, que ni Dios te quiere. Esa es la voz que a veces puedes estar escuchando, que no eres suficientemente bueno como para recibir una pizquita del perdón de Dios. Y la manera en que lo hace es yendo a la basura del pasado, que fue una realidad en tu vida, sí fue una realidad, pero la trae al presente y trata de hacerte sentir culpable ante Dios con algo que Dios ya te perdonó, ya está perdonado. A veces viene el desánimo de esa manera y entonces te debilitas. ¿Por qué? Porque solos vamos como a que nos encadene con esos sentimientos de culpabilidad. Tu adversario, el diablo, tratará de engañarte haciendo que te creas un hipócrita. Hipócrita, mira cómo eres, y el domingo ahí estás, mira lo que haces, ya ni deberías de ir, es más, ya tírate, ya no sirves para nada. Es la táctica de Satanás. Recuerda quién eres, recuerda que no se te olvide lo que hacías antes, recuerda eso, y esto es lo que trae. El adversario, el diablo, trata de engañarte haciendo que te creas un hipócrita al tentarte a revivir fantasías de apasionantes pecados de tu pasado. Te sigue tentando con aquellas cosas que batallabas en el pasado, y tan solo con estarte tentando te empieza a debilitar. Él trata de convencerte de que eres malo, mostrándote que aún deseas cosas que ofenden a Dios. Pero lo que no te dice es que todo aquel que ha pecado experimenta la misma lujuria posterior, y esos rezagos de lujuria en el cristiano lo único que hacen es mostrar lo poderoso que es la tentación, pero no son residuos del pasado que Dios ya perdonó, que Dios ya echó al fondo del mar. Pero hay que entender que cualquier pecador se encontrará a veces reviviendo mentalmente los aspectos del pecado que los sedujo en el pasado. Ahora, ¿significa esto una falta de verdadero arrepentimiento? No. ¿Una falta de espiritualidad? No. ¿Un corazón perverso en el interior? No. Nos guste o no, solo prueba que somos humanos, que no somos dioses, que no somos divinos. Y es que, hermanos, ese es el punto de la gracia. Mira, escucha bien, si alguien se encuentra hundido en estos sentimientos de culpabilidad, eso es el punto de la gracia. Escucha bien, si nosotros en Cristo fuéramos perfectos, si nosotros como cristianos no tuviéramos problemas con el pecado, pregunta, ¿habría necesidad de la gracia? No. Y ese es el punto, que tenemos problemas con el pecado, sí, pero ese es el punto de la gracia de nuestro Dios. Nosotros deberíamos de brincar de alegría de que Dios no espera que nos volvamos divinos o superhumanos. No espera eso. ¿Por qué? Porque lo que Él espera es que tú vengas con un corazón humilde y decirle: Señor, yo necesito tu gracia amorosa, tu gracia sanadora. ¿Eso no creen ustedes que trae alivio a nuestras almas? ¿Amén? ¿Sí trae alivio o no? Trae alivio, mucho alivio. Miren, cuando ustedes van al médico, no van a encontrar en el consultorio afuera un letrero que diga: aquí solo recibimos pacientes sanos. Si usted viene enfermo, aquí no lo recibimos. Entonces, ¿cuál es el punto del médico? El médico está capacitado para sanar a los enfermos. Bueno, así es el Señor con su gracia sanadora. Miren, escuchen las palabras del Señor: vengan a mí todos los que estéis trabajados, los que estéis cargados, y yo os haré descansar. Vengan a mí, lleven mi yugo, aprendan de mí. Dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Los sanos no tienen necesidad de médico, le dijo Jesús
a esos fariseos que estaban murmurando porque Jesús había llamado a Mateo, el cobrador de impuestos, el publicano, y estaban murmurando. Jesús les dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque yo no he venido, dice el Señor, a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento, dice Mateo 9, versículos 12 al 13. En otras palabras, la gracia de Dios no es para las personas que se sienten bien consigo mismas, no es para las personas que dicen: yo soy una buena persona, soy un buen vecino, soy un buen esposo, soy un buen padre, soy un buen trabajador. Uy, qué bueno soy. La gracia no es para esas personas. La gracia de Dios es para aquellos que sienten la carga de los sentimientos de culpabilidad por el pecado en sus vidas. Para ello vino el Señor, para llamarlos al arrepentimiento y que puedan descansar en la gracia sanadora. Debemos entender que Dios da su gracia a los humanos con debilidades humanas. Es por ello que cuando Satanás trata de engañarte con respecto al pecado de tu pasado, todos los cristianos perdonados que hemos ido al Señor buscando su perdón, podemos decir: no, la gracia de mi Dios es suficiente, porque Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda mi maldad, como dice en 1 de Juan 1:9. Así que empieza con esa táctica. Trata de debilitarte para que pierdas tu valor, para que pierdas tu identidad en Cristo. Pero si eso no le funciona, entonces va a su arsenal y entonces toma otra arma, que es que empieza a atacarte por medio de otros cristianos. Miren, en la historia de Job, ¿han leído el libro de Job o han escuchado de Job? En la historia de Job podemos ver que este fiel siervo de Dios pudo soportar casi todo hasta que recibió el ataque de unos hermanos equivocados. Job soportó la muerte de sus hijos, la pérdida de su fortuna, fuertes dolores y sufrimientos en grave enfermedad. Incluso pudo superar la falta de carácter de una esposa abatida. Job solo titubeó cuando sus hermanos, sus amigos, atacaron su integridad. Fue allí cuando Job no pudo más y le exigió a Dios que bajara a darle una respuesta. Mira, a veces Satanás va a tratar de hacerte dudar de tu integridad, atacándote con palabras de otros cristianos débiles en carácter, a quienes el enemigo logra manipular. Satanás sabe que para descorazonar espiritualmente a un creyente es hacer que otros creyentes hieran sus sentimientos. Si Satanás encuentra a un cristiano débil y dice algo que te ofende, va a ser algo muy fuerte. Y Satanás lo sabe, lo supo allá con Job. Hay creyentes que dejan el camino de la gracia porque un hermano o una hermana dijo algo que le ofendió por algún hecho, alguna palabra o por una actitud, incluso a veces hasta por una mirada. Esa es la manera en que opera Satanás para alejarnos de la gracia. En la Biblia tenemos la historia de Job para que podamos saber que el diablo siempre atacará a su pueblo por medio de ese método probado. Pero no caigas en esa mentira o en esa táctica del diablo que busca alejarte de la gracia de Dios. Muchos cristianos viven descorazonados por las críticas de personas de las que menos esperaban, recibiendo palabras hirientes que te llevan a vivir lisiado espiritualmente, encadenado o encadenada a los sentimientos de culpabilidad. Por ello la Biblia nos insta, allá en Efesios 4:29, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dice Efesios 4:29, que cuando vayas a estar con alguien, si vas a platicar con un hermano, con una hermana, que tus palabras sean buenas. Porque Satanás busca la manera de que la conversación se torne de manera negativa y a veces de manera negativa hacia otra persona. Y si esa persona le llega a sus oídos, Satanás empieza a ganar terreno para alejar a las personas de la gracia. Que Satanás no nos use para herir a otros. Amén. Pero si esto no funciona, entonces Satanás vuelve a ir
a ese almacén, a ese arsenal para tomar otra arma. Y entonces a veces usa esto. Satanás busca confundirte con consejeros que te puedan guiar fuera de la voluntad de Dios. Es decir, vas con una persona y esa persona, en vez de aconsejarte para que vayas por el camino de Dios, te dice: ya deja eso, haz esto, haz aquello, sin darse cuenta que si tú sigues ese consejo, después vas a terminar con grandes sentimientos de culpabilidad en tu vida. Eso es lo que le estaba pasando a los hermanos de allá, a los corintios. Había problemas entre los hermanos, dice el capítulo 6. Y en vez de que los hermanos acudieran a hermanos espirituales que les guiaran a hacer la voluntad de Dios, los corintios estaban yendo a los jueces de este mundo para que aplicaran la ley terrenal, pero ellos desconocían la ley divina para sus hijos. 1 Corintios 6:1, en la traducción al lenguaje actual, dice: cuando alguno de ustedes tenga un problema serio con otro miembro de la iglesia, no debe pedirle a un juez de este mundo que lo solucione. Más bien debe pedírselo a un hermano espiritual de la iglesia. Dice el versículo 4 y al versículo 6. ¿Por qué tratan de resolver sus problemas con personas que no pertenecen a la iglesia? Les digo esto para que les dé vergüenza. Entre ustedes hay gente sabia que puede juzgar y solucionar los problemas. Yo le añadiría ahí que ha traído Satanás a nuestras vidas. Entre ustedes hay gente sabia, pero ustedes no solo pelean el uno contra el otro, le dice a los hermanos, sino que hasta buscan personas que no creen en Jesús para solucionar sus pleitos. Esto es lo que Pablo les habla a los hermanos allá en Corinto. Cuando te encuentras desanimado o con problemas, ya sea en el matrimonio, en la familia, problemas personales, o te encuentras con obstáculos, crisis, conflictos, busca a un hermano espiritual. Busca a un hermano, a una hermana que tú sabes que es de buen testimonio y que está cimentado con el Señor, en su relación con Dios. Porque cuando tú vayas, tú vas a saber que lo que te dice a lo mejor no te va a gustar. A lo mejor no vas a querer hacer lo que esta persona te diga, pero esta persona te va a decir lo que hagas va a ser dentro de la voluntad de Dios. Aunque a veces tengamos que pelear con nosotros mismos. Pero si tú vas con una persona, con un consejero erróneo a pedirle consejo, esta persona te puede llevar a un camino y a un lugar donde al parecer al principio puedes sentirte bien, pero con el tiempo vas a terminar cargado de sentimientos de culpabilidad y Satanás ganará terreno alejándote de la gracia de Dios. Si alguien te dice que tú no estás suficientemente arrepentido como para ser perdonado, es que mira lo que hiciste. Tú no estás arrepentido. Es más, ve y haz frutos de arrepentimiento. Si alguien te dice eso, esa persona está tratando de someterte a su propio criterio para la restauración y no al criterio de Dios para restaurar. Porque nadie conoce tu corazón más como lo conoce Dios y como lo conoces tú. Así que cuidado con esa táctica de Satanás cuando vas a pedir consejo y vas a la persona incorrecta. Y si eso no funciona, entonces vamos a la cuarta táctica de Satanás. Satanás entonces te hará reinterpretar la palabra de Dios. Va a llevarte a tratar de justificarte torciendo las Escrituras. Muchas personas, en vez de oír las buenas nuevas del amor de Dios enseñado por maestros amorosos y compasivos, solo lo que han oído en su vida es sobre la ira de Dios. Domingo tras domingo, reunión tras reunión, lo único que escuchan es que la ira de Dios está sobre ti, la ira de Dios, eres culpable, la ira de Dios. Entonces muchos cristianos van apachurrándose y hundiéndose en sentimientos de culpabilidad. En vez de correr hacia Dios para buscar liberación, sanidad y salvación, más bien huyen de Dios atemorizados. Esto es la táctica de Satanás. Miren, el viernes pasado andaba en la tienda con mi nieta
Y cuando salimos, miramos el cielo y había unas nubes muy negras, de esas nubes que muy pocas veces se ven. Yo no sé si alguno de ustedes las vieron, y le tomé una foto. Cuando nos subimos al carro, íbamos camino a casa, mi nieta me preguntó: abuelito, ¿Dios está enojado al mirar esas nubes? Entonces le contesté: mira, Dios sí está enojado con el pecado y con la maldad, porque esto daña la vida de sus hijos. Y le dije: mira, para explicarte mejor te voy a dar un ejemplo. Mientras íbamos de regreso a casa, le dije: mira, si yo te digo, mira, no quiero que te cruces la calle sin antes fijarte bien hacia los dos lados que no venga carro, y un día tú te descuidas y tú vas caminando y cruzas la calle sin poner atención, y yo estoy ahí viendo y viene un carro y el carro frena muy feo y el carro alcanza a frenar frente a ti y no te pasa nada, y tú volteas a verme, ¿cómo crees tú que yo me voy a sentir? Y entonces ella dice: pues muy enojado. Le digo: sí, muy enojado. Es más, iría por ti, hasta un cintarazo te daba para que no se te olvide. Pero no me malinterpretes, mi enojo es impulsado por el gran amor que te tengo y porque no quiero que te pase nada por ser descuidada. Pues de esa misma manera es Dios. Dios está enojado, pero no malinterpretes el enojo de Dios, porque eso es lo que Satanás hace. Te lleva a malinterpretar la manera en que es Dios para con sus hijos. El enojo y la ira de Dios es por el gran amor que te tiene, y a veces Él nos dará su disciplina, porque el Señor a quien ama, dice, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, dice Hebreos 12:6. Sin embargo, las fuerzas de Satanás no juegan limpio. Satanás va a buscar la manera de convencerte de que Dios está enojado contigo, que ya no quiere nada contigo, que ya córtale y ya hasta aquí llegamos. Satanás trata de convencerte, porque esa es una de sus tácticas para alejarnos de su gracia. Y lo peor de todo es cuando lo crees. Yo creo que Dios está enojado conmigo, yo creo que Dios ya no quiere ni verme, porque fallo y fallo, y luego después trato y vuelvo a fallar. Yo creo que Dios ya no quiere nada conmigo, yo creo que está enojado. No le creas a esa táctica. Tu Padre Celestial te ama con amor eterno, y si está enojado porque has sido descuidado o has sido descuidada, lo que impulsa ese enojo es el amor que te tiene por los grandes y benditos planes que Él tiene para tu vida, planes buenos, planes de bendición para tu vida, por el amor que te tiene. Las fuerzas de Satanás harán cualquier cosa para hacerte creer que Dios no te ha perdonado y nunca te va a perdonar, que Dios está enojado contigo y que nunca te va a perdonar por lo que has hecho, por lo que te has convertido. Mentiras, solo mentiras, pero mentiras muy eficaces que hunden a muchos en los sentimientos de culpabilidad. Por desgracia, Satanás falsifica todas las cosas maravillosas del Señor, incluyendo los sentimientos de culpabilidad. Miren, Dios creó el amor, Satanás lo falsifica con lujuria. Dios da espléndidas habilidades a sus hijos, Satanás lo falsifica con orgullo, con arrogancia por las cosas que podemos hacer. Mira, quiero concluir de la siguiente manera. ¿Quiere el Señor que nos sintamos culpables? Todos podemos decir sí. Dios quiere que te sientas culpable de tu pecado. Dios quiere que sientas culpa en tu corazón cuando pecas. Los sentimientos de culpabilidad en ti no son más que una advertencia. Algo anda mal, arréglalo. Algo anda mal, arréglalo. Los sentimientos de culpabilidad son como los foquitos que empiezan a prender en el tablero de un carro que ya tiene varias millas de uso. Tal vez tu carro tenga algún foquito de estos prendidos. Y la pregunta es la siguiente. Quiero que tú me contestes. Si de repente en tu carro se le prende un foquito, el foquito amarillo de check engine, de checar el motor, o el foquito de la échale aceite. En ese momento, pregunta, cuando veas ese foquito,
¿Tú te bajarías de tu carro? ¿Le llamarías a una grúa para que venga y se lo lleve al yunque? No. Estaríamos locos si hiciéramos eso. ¿Qué es ese foquito entonces? Ese foquito te está indicando que hay algo que necesitas arreglar. Hay algo que necesitas hacer para que funcione bien. Pues así son los sentimientos de culpabilidad. Cuando tú te sientes culpable. Si te identificas en uno de los dos grupos extremos que hemos hablado en estos días, es hora de venir a la cruz. Es hora de venir a la gracia sanadora de Dios. La gracia de Dios es suficiente, es poderosa para restaurar todo foquito prendido en tu alma. La gracia de Dios te sana, te restaura, te renueva, te libera, te limpia, te empodera para los propósitos de Dios. El objetivo de Satanás es alejar a toda persona de la gracia de Dios. Está bien que te acerques un poquito a la gracia de Dios, pero no te vayas a meter, no vayas a nadar dentro de la gracia de Dios porque te me escapas. Acércate un poquito, pero no mucho. Pero si te puedes alejar, es mucho mejor. Es la táctica de Satanás. Sin embargo, el objetivo de Dios es llevarnos todos los días a su gracia. Llevarnos todos los días a la fuente de su gracia en su Hijo Jesús. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de su gracia, dice Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente, sin temor. Sí, así como Juanito, ¿se acuerdan? Que derramó toda la leche en el piso y miró a su papá y miró todo el desastre que había hecho. Y Juanito corrió confiadamente a los brazos de su padre. Hoy tú puedes recibir la gracia de Dios. Si tú no eres cristiano todavía, hoy la gracia de Dios te llama al nuevo nacimiento. Ven a ser revestido de Cristo en el bautismo. Hoy tú puedes nacer de nuevo. Hoy tú puedes acercarte al trono de la gracia gracias a Cristo Jesús. Si tú ya eres cristiano y necesitas ponerte a cuentas con Dios, si tú ya eres cristiano y has escuchado la voz diciéndote, hey, ya hay muchos foquitos prendidos en tu alma, hay cosas que necesitas arreglar, te extraño la comunión que tenía contigo, ¿te acuerdas? Extraño esos días, ven a mi gracia, porque me deleito en tener misericordia. Así es el Dios de la Biblia. Hazlo hoy, no esperes más. A cada paso que yo doy, te necesito cuando dudo y tengo miedo, mi Señor, te necesito.